Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 12 de febrero de 2019 en este episodio, que es el número 77 de misderechos.club. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo, un nuevo martes en este episodio que ya sabéis que dedicamos a hacer una entrevista, y en esta ocasión entrevistamos al doctor de la Cuadra, doctor que es traumatólogo y que nos va a hablar sobre las lesiones de los hombros. La semana pasada tuvimos la ocasión de hablar en el último episodio, el miércoles pasado, sobre las lesiones de hombros. Os estuve informando al respecto y hoy tenemos el lujo de contar con este famoso traumatólogo que nos va a resolver las dudas que tenemos sobre esas omalgias, ¿no? Esas lesiones de hombro, rotura de manguitos rotadores, etcétera, ¿no? Todo esto que vimos en el episodio anterior, pues hoy nos lo va a explicar el doctor de la Cuadra. Como siempre, aprovecho esta introducción para deciros que os suscribáis a nuestra lista de correo, que es gratuita, ya sabéis, entráis en misderechos.club, ahí podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y iréis recibiendo los correos electrónicos alrededor de los nuevos episodios que vamos a ir publicando. Igualmente sabéis que nos podéis seguir en Facebook, en misderechos.club, ahí encontráis una página de Facebook y también tenemos un grupo privado. Si entráis en misderechos.club en Facebook, buscáis grupo misderechos.club, ahí tendréis un grupo donde hay más de 260 personas que están pasando circunstancias muy parecidas, en relación con lesiones, enfermedades y los derechos que ello puede conllevar. Y por último, sabéis que este podcast, además de escucharlo por iTunes o por iVoox, también podéis escucharlo y verlo por YouTube en el canal de Mis Derechos Club. Si lo buscáis en YouTube, pues ahí encontráis una comunidad donde más de 200 seguidores ya estamos en ella. Muy bien, y ahora si os parece ya, pues vamos a iniciar esta entrevista. Antes de empezar, el doctor de la Cuadra es traumatólogo, como os decía, especialista en el hombro, es doctor en el Centro Médico Ruber Internacional del Paseo de La Habana, de Madrid, y también del Hospital Ruber Internacional. Además de centrarse en las patologías de hombro de forma genérica, también lo hace en la patología de hombro deportiva, que es muy interesante. Y insisto, si os parece, ahora ya vamos con la entrevista al doctor de la Cuadra. Bien, pues hoy tenemos el honor de contar entre nosotros con el doctor Pablo de la Cuadra, que es traumatólogo especialista en el hombro del Centro Médico Ruber Internacional del Paseo de La Habana y del Hospital Ruber Internacional, y que además también está centrado en la traumatología deportiva. ¿Qué tal, doctor de la Cuadra? Muy buenas, Jorge. Muchas gracias por contar conmigo. Bien, pues hoy nos gustaría que nos explicaras esa especialidad que tienes, ¿no? En concreto, como decíamos, en el hombro, ¿no? Y en esta traumatología deportiva. Y nos gustaría empezar preguntándote por cuáles son las principales enfermedades o lesiones que se suelen sufrir en los hombros. Pues Jorge, vamos a ver, el hombro la verdad es que es una articulación muy particular, es una articulación para los que nos dedicamos a esto apasionante. Tiene algunas peculiaridades, fundamentalmente derivadas por la función que realizan. ¿Y cuál es la función básica del hombro? Pues la función del hombro es situar la mano en el lugar del espacio para que la mano pueda realizar la actividad que tiene que hacer. Es, por tanto, una articulación que trabaja en tracción y no en carga, como podría ser la articulación de la rodilla, la cadera o el tobillo. Y es una articulación que requiere también mucha movilidad. De hecho, es la articulación del cuerpo con mayor rango de movimiento. Y es precisamente por esto por lo que la patología más habitual que encontramos en el hombro va a estar relacionada con los tendones y con los ligamentos. De hecho, en la juventud lo habitual es encontrarnos patología fundamentalmente relacionada con la inestabilidad. Es decir, con las lesiones traumáticas por golpes sufridas por los ligamentos y por las estructuras asociadas a estos. Y conforme vamos cumpliendo años, la patología se convierte en una patología más degenerativa, normalmente no tan relacionada con el traumatismo y también más relacionada con los tendones, más que con los ligamentos.
no sé si te suenan los tendones que decimos muchas veces del manguito de los rotadores. Sí, tan común. Que seguramente son los que más se lesionan dentro del hombro. ¿Por qué los llamamos así? Pues tienen la forma del manguito del coche, es decir, son un grupo de tendones que rodean la cabeza del húmero en forma de abanico y simulan la apariencia del manguito. La función que tienen es levantar el brazo y hacer que este rote, y pasan por una zona muy estrecha entre la cabeza del húmero y el acromion, que con relativa frecuencia se produce un compromiso, inflamación, dolor e incluso pueden romperse. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los síntomas que padece una persona que pueda tener, pues bueno, me imagino que serán varios, ¿no? Pero decías esto, ¿no? El síndrome del manguito rotador o otras patologías como tendinitis o otras patologías. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un paciente cuando tiene alguna patología en el hombro? Jorge, el principal síntoma de la patología del hombro, sobre todo cuando hablamos de patología relacionada con los tendones, es el dolor. Realmente en traumatología la mayor parte de nuestros pacientes vienen a la consulta por dolor. En el hombro es característico además que sea de predominio nocturno, es decir, que nos duela sobre todo cuando estamos en la cama, cuando estamos intentando dormir. Y por tanto, ¿a qué se debe? Pues no está claro. Hay varias teorías. Una que si el decúbito, es decir, el estar tumbado, edematiza más, se inflaman más las estructuras superiores del cuerpo, que cuando estamos de pie no nos pasa. Otra, la posición del brazo cuando dormimos, que pueda estar un poquito más hiperextendido y que se pueda pinzar. La realidad es que no sabemos exactamente por qué se produce, pero es verdad que la mayor parte de los pacientes se quejan sobre todo de dolor nocturno. Además de esto, podemos encontrar otros síntomas, como puede ser la rigidez, es decir, dificultad o limitación para realizar el movimiento, e incluso también la inestabilidad. Cuando la patología es ligamentosa, el problema puede ser de inestabilidad, es decir, mayor movimiento de lo que debería tener. ¿Y lo habitual es que predomine alguno de estos síntomas? Sí, por supuesto, el dolor es el principal. El dolor es el síntoma que encontramos con más frecuencia. La rigidez, la limitación de la movilidad sería seguramente el segundo síntoma que encontramos. Muy bien. ¿Y cuánta gente padece en la población en España algún tipo de lesión en los hombros, más o menos? Es súper prevalente. La lesión en el hombro, por encima de según a qué edad hablemos, por encima de los 70 años podemos tener patología del manguito de los rotadores, incluso por encima del 20, el 30% de la población. En personas más jóvenes es menos frecuente, porque la patología ligamentosa es menos frecuente que la patología tendinosa, pero es algo muy prevalente que encontramos con mucha frecuencia. Y una vez tenemos estos casos, ¿no? Y vamos al traumatólogo, ¿no? Vamos a verte a ti. ¿Cómo nos diagnosticas? Es decir, ¿cuál es el proceso para poder diagnosticar qué patología se padece en el hombro? Pues hombre, el primer procedimiento, el básico y del que no nos tenemos que olvidar, es la exploración física. Es decir, ver al paciente, explorarle, primero que nos cuente qué es lo que le pasa y luego hacer una exploración que nos orienta mucho sobre qué tipo de patología tiene el paciente. Aparte de la exploración física y la anamnesis, es decir, la entrevista con el paciente, pues podemos utilizar la radiografía simple, la ecografía y la resonancia. La resonancia con y sin contraste pueden ser muy útiles. Vale. Y en cuanto a estas pruebas, una vez se diagnostica una lesión en concreto, ¿qué tratamientos existen en la actualidad para poder mejorar este tipo de patologías? Sí, siempre empezamos por tratamientos poco agresivos. Empezamos, por supuesto, con el tratamiento médico, los analgésicos, los antiinflamatorios. Normalmente en las primeras fases, también cuando pasan ya unos días, si no somos capaces de controlarlo, pasamos al tratamiento de fisioterapia. Pautamos el tratamiento y son los fisioterapeutas los que van a realizarlo. Por nuestra parte, por parte del traumatólogo, aparte de la fisio, si no conseguimos un resultado favorable relativamente rápido, nos planteamos las infiltraciones. Bien productos antiinflamatorios o bien productos biológicos, pues los tipo PRP con plasma rico en plaquetas,
que pueden ayudar y pueden colaborar tanto en la cicatrización como en el proceso inflamatorio. En caso de que no consigamos un resultado suficientemente bueno con el tratamiento conservador y con todo lo que hemos hablado hasta ahora, se puede plantear el tratamiento quirúrgico. Hoy en día, la verdad es que esto ha evolucionado muchísimo con el avance de la artroscopia. Es decir, la artroscopia son métodos ópticos con los que podemos entrar con una cámara de televisión, una cámara de vídeo dentro de la articulación y somos capaces de realizar un montón de intervenciones que antiguamente suponía una agresión importante porque teníamos que despegar toda la musculatura, los tendones, los ligamentos para acceder a la articulación, y hoy en día con incisiones mínimas de 3-4 milímetros podemos acceder a la articulación, tener toda la información, tanto visual como de palpación, es decir, tocando todas las estructuras que nos puede aportar, y además tratar las lesiones que nos encontremos. Es decir, podemos tratar tanto una rotura o un arrancamiento de un ligamento como una desinserción, es decir, una rotura tendinosa. En caso de inflamación, pues también podemos hablar quitando las partes inflamadas, coagulando o tratando con radiofrecuencia la zona de neovascularización, es decir, de formación de vasos que normalmente se asocia a esa inflamación. Es decir, que la artroscopia ya sirve primero para observar y si tú se ve alguna cosa que se tenga que reparar en ese momento, se puede incluso intervenir también. Efectivamente. La artroscopia hoy en día suele ser terapéutica y además normalmente definitiva en la mayoría de los procedimientos. ¿Y en qué casos se pueden considerar graves? Es decir, cuando ya se ha sido refractario, ¿no? Que aquel paciente que ya ha empezado con esos antiinflamatorios que le han recetado o incluso con otro, bueno, cada vez con antiinflamatorios más intensos, ¿no? En ese sentido. Sí. ¿Cuándo consideramos que una patología de hombro es grave? ¿Cuando pese a esa intervención no hay mejoría? Nosotros consideramos grave aquella patología que requiere tratamiento quirúrgico. ¿Y cuándo requiere tratamiento quirúrgico? Pues cuando han pasado los 4 o 6 meses de tratamiento conservador, tratamiento de fisioterapia, tratamiento médico, y no hemos conseguido una mejoría suficiente. Es decir, el paciente sigue con una limitación funcional y con una discapacidad producida por el dolor, por la falta de movimiento y por la falta de sueño que nos obligan a realizar la intervención quirúrgica. Y en ese sentido, ¿qué diferencias puede haber? Porque nos comentabas que pues tienes esa dedicación también, ¿no? En lo que es la traumatología deportiva. ¿Qué diferencias puede haber entre la traumatología deportiva y las personas de a pie, ¿no? Un trabajador normal. Sí. Cuando hablamos de traumatología deportiva, no estamos hablando de tratar a los deportistas de élite. De hecho, la traumatología deportiva es de lo que más ha colaborado a evolucionar en toda la traumatología y en todo el instrumental nuevo óptico de artroscopia y demás. Porque la traumatología deportiva al final lo que ha hecho ha sido traernos estos tratamientos menos invasivos, artroscópicos, y es la que lo ha llevado de la mano para extenderlo luego a toda la población. Por supuesto, al principio pues se plantean patologías, se plantean tratamientos en posiblemente deportistas o pacientes un poco más exigentes en cuanto a la necesidad de un resultado más rápido, con unas técnicas de una fijación a lo mejor más agresiva o mejor sujeción para poder volver o retornar a la actividad deportiva lo antes posible, pero luego cuando vemos que eso es un beneficio, por supuesto lo llevamos a la población general. Entonces, al final, la traumatología deportiva no quiere decir que tratemos a deportistas profesionales, ni siquiera es necesario en el deportista amateur. La traumatología deportiva nos permite o nos da unas herramientas, como son la artroscopia, que nos permiten hoy en día tratar todo tipo de patologías. Y no solo eso, tengo entendido también porque tuve el gusto también de poder entrevistar al doctor Ortiz, que nos explicaba también, está especializado en la realización de pruebas biomecánicas que tanto sirven, ¿no? Porque nos decías que lo principal es esa exploración física, ¿no? Cuando miráis pues el balance articular, ¿no? Del hombro en este caso. Pero las pruebas biomecánicas se hicieron en su día, nos explicaba, para el tema deportivo, pero luego a la práctica también han servido a otros traumatólogos o cirujanos para ver bien también, aparte de la movilidad, la fuerza y demás, que son cosas que a veces
es difícil, ¿no?, de ver en una simple exploración física. Efectivamente. Esto pasa también como con los vehículos y la Fórmula 1. Nosotros en nuestros coches disfrutamos de muchas medidas y de muchos desarrollos que en realidad han sido diseñados y se han trabajado para mejorar coches de Fórmula 1, coches de competición, que luego aquello que realmente se ha visto que es bueno y que puede ser útil para todos se ha llevado a la práctica en la población general. Y así como podríamos decir que la principal limitación que nos explicabas era el dolor, y en cuanto a y después la movilidad, ¿no?, esa segunda gran limitación. En cuanto a la movilidad puede ser más sencillo por lo que comentábamos ahora, ¿no? En una exploración física, ¿no?, pues el facultativo, el doctor puede ver cuántos grados, ¿no?, hay de limitación, y una prueba biomecánica, como también comentábamos, ¿no?, pues puede ayudarnos. Pero el dolor, ¿cómo se puede cuantificar? Es decir, cuando viene un paciente diciendo, no, es que me duele mucho, ¿cómo se puede medir ese dolor que un paciente puede tener con el hombro? Bueno, eso es una gran pregunta, porque uno de los problemas que tenemos fundamentales para poder cuantificar tanto preoperatoria como posoperatoriamente el resultado de nuestros tratamientos o la gravedad de los síntomas de un paciente es poder ser capaces de identificar esto. Y es muy difícil porque hay una variabilidad enorme de unos pacientes a otros, de unas culturas a otras, de unas edades a otras. Sí que tenemos algunas herramientas como las escalas visuales analógicas en las que nos da una especie de regletas en las que tenemos que marcar nuestro estado de dolor tanto por dibujos de caritas sonrientes a caritas tristes como por escalas de 0 a 10. De 0 al 10, sí. Eso es. Y luego también hay muchas escalas funcionales en las que nos preguntan qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer o cómo las podemos hacer. En las que podemos cuantificar desde de 0 a 10, de 0 a 5, según el tipo de escalas, cosas tan normales para todos como puede ser ponerse un abrigo, lavarse, peinarse, coger un vaso, servirse una taza de café. Los americanos que están muy habituados a estos tienen algún otro parámetro como ser capaz de quitar la nieve de delante de su casa con una pala, lo cual realmente nuestras escalas de nuestros pacientes normalmente nos miran con cara rara. Es más complicado. Eso es. Pero bueno, todo esto nos ayuda a poder saber realmente qué grado de afectación tiene el paciente. Pero no hay una prueba objetiva, es decir, así no. como en una lumbalgia, si hay radiculopatía, es decir, si hay el pinzamiento del nervio, se puede entender que tenga más dolor ese paciente. En el hombro no hay ninguna otra prueba que nos pueda decir que está sufriendo un dolor. No, porque de hecho lo que más duele normalmente, salvo efectivamente cuando tenemos una compresión o una afectación neurológica, una afectación de un nervio, que eso es realmente doloroso, pero lo que más duele normalmente es la inflamación. E incluso podemos tener alguna rotura tendinosa o ligamentosa que tenga una indicación de cirugía de entrada y que no sea tan dolorosa como un proceso inflamatorio sin más secundario a un tendón que se ha calcificado, que se ha rellenado de calcio o que ha sufrido una transformación en la que se ha producido una metaplasia, un cambio en la estructura del tendón que se calcifica, y eso muchas veces es mucho más doloroso que un tendón completamente roto. Entonces, por una prueba objetiva de qué es lo que estoy viendo, es muy difícil decirlo. Sí que es verdad que cuando vemos inflamación alrededor de un tendón, sabemos que el paciente está sufriendo, que tiene dolor. Claro, no. O sea, es evidente que el dolor está, lo que pasa es eso, ¿no? Lo que decimos, si es una cosa totalmente subjetiva, variará mucho, ¿no? Me imagino el caso, por ejemplo, de un paciente que haya sufrido un cólico nefrítico y a lo mejor lo compara con eso, ¿no? Y dice, bueno, sí, me duele, pero claro, aquello me dolió más, ¿no? Por ejemplo, entonces, claro, no es lo mismo que alguien que a lo mejor no lo haya sufrido o una mujer, ¿no?, que haya sufrido un parto también y que sepa el dolor que tiene. Entonces, claro, efectivamente, la escala es distinta para cada persona, lógicamente. Efectivamente, el paciente curtido mayor de la sierra nos va a aguantar mucho mejor el dolor que otros pacientes, que no voy a decir el fenotipo que buscamos, pero vamos. Me imagino. Muy bien. Y ya para acabar y para no robarte más tiempo, siempre acabo preguntándole a los doctores qué es lo que nos depara en el futuro. Es decir, qué cambios están habiendo en cuanto a las patologías de hombro
que podamos llegar a ver en breve y que mejoren sustancialmente la calidad de vida de las personas que sufren algún tipo de patología. Sí, yo estoy convencido que en el futuro los tratamientos biológicos nos van a cambiar lo que conocemos hoy en día como patología en general y la patología del hombro en particular. Y hablo de tratamientos biológicos de todo lo que conocemos como los PRPs, las células madre. Seguramente hoy en día todavía no hemos llegado a dar con la varita o a dar con aquello que realmente es el tratamiento definitivo para estas patologías. Pero seguro que de aquí, no sé si a 5, 10, 20 o 50 años, seamos capaces de tratar o manipular la patología a nivel celular, a nivel molecular, y podamos solucionar todo este tipo de lesiones, tanto traumáticas como degenerativas, sin tener que llegar ni a tratamientos quirúrgicos ni a situaciones pues tan limitantes como podemos ver hoy en día. Porque estas terapias biológicas que nos dices que se están aplicando ya hoy en día Sí. en los hombros, Sí. ¿en qué consisten? Porque la mayoría de gente cuando entiende lo de tratamiento biológico pues piensa más en enfermedades autoinmunes, ¿no? En artritis reumatoide y en enfermedades del estilo. Sí. Para que la gente lo pueda entender más con una patología del hombre, ¿no? Con una lesión más que con una enfermedad crónica o autoinmune. ¿En qué consiste ese tratamiento biológico? Si nos lo puedes explicar. Pues básicamente tenemos dos líneas principales. Líneas relacionadas con plasma rico en plaquetas, que lo que busca es de los factores plaquetarios coger aquellos que predisponen a la cicatrización y a la curación de tejidos, de estructuras. Y por otro lado, las terapias celulares, es decir, coger tanto de tejido adiposo como de cresta ilíaca, es decir, de hueso, coger células mesenquimales o células madres, células inmaduras que son capaces de convertirse o de diferenciarse en un sentido o en otro, es decir, hacia células óseas, hacia células condrales, hacia células que compongan el tendón, de tal forma que nos permitan reparar, cicatrizar e incluso ayudar a disminuir la inflamación de esos tejidos lesionados. Pero es del propio paciente, ¿eh? Se extraen del propio paciente, efectivamente. Es posible en el futuro también que seamos capaces incluso de modificar nosotros desde fuera esas células para orientarlas y diferenciarlas en el sentido que queremos. Y seguro que eso va a ser una ventaja clara. Y eso se hace en la misma intervención, es decir, extraen esas células madre y en la misma intervención, como si lo dijéramos para que nos entendamos, se colocan en otro sitio. Eso es. ¿Y este tipo de intervención cuánto dura? Es decir, la intervención quirúrgica, una sutura de un manguito de los rotadores, puede estar entre la hora y media, las 2 horas y media, según la complejidad de la lesión. Si es una lesión pequeña, a lo mejor en una hora y poco puede estar finalizada. Y entiendo que gracias a estos nuevos tratamientos también las intervenciones son más, ya nos lo explicabas antes, ¿no? Menos invasivas, ¿no? Eso es evidente, con una mejor recuperación, pero son incluso ambulatorias, es decir, el paciente tiene que ingresar y estar unos días o se puede ir al... No. En general, toda la cirugía artroscópica de hombro hoy en día la estamos haciendo de forma ambulatoria. El paciente viene y se va en el día. Claro, es que eso también es un avance muy importante para la calidad de vida de la persona, porque realmente es una gran mejora. Muy bien, pues muchísimas gracias, agradecer al doctor por su tiempo, esperemos que llegue lo antes posible, que no tengan que pasar estos 50 años así que nos decías, que llegue lo antes para esas personas que padecen pues este tipo de enfermedad, pues puedan mejorar sustancialmente su calidad de vida. Muchísimas gracias al doctor de la Cuadra por su tiempo. Muchas gracias a ti, Jorge, y un placer y encantado con esta iniciativa de divulgar todo el tema médico. Muchísimas gracias, y ya sabe la gente que si te quieren encontrar, te pueden encontrar en el Centro Médico Ruber Internacional del Paseo de la Habana de Madrid y en el Hospital Ruber Internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Y hasta aquí la entrevista con el doctor de la Cuadra, que espero que os haya gustado mucho esta entrevista. Yo me quedo sobre todo con lo que nos explicaba de
el tema de la medicina deportiva también, ¿no? Pues que todas esas técnicas que se aplican pues en la medicina deportiva es como un poco los Fórmula 1, ¿no? Ese paralelismo que hacía, ¿no? Pues que esa tecnología que se aplica a los Fórmula 1, pues después la podemos disfrutar pues el común de los mortales. Por lo tanto, creo que todo eso que nos has estado explicando sobre la innovación, sobre la investigación, sobre el nuevo tipo de intervenciones que se van a hacer en relación al hombro, pues que va a ser muy interesante y esperemos volver a contar con él para que nos vaya explicando todas esas novedades. Desde aquí, desde Mis Derechos contra el Club, pues agradecerle enormemente pues su testimonio y todo el valor que nos ha dado para toda la audiencia. Bien, ya sabéis, os deseo que tengáis una feliz semana, un feliz martes y nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles.